Indudablemente piensa, no es un juez. Yo he prometido no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer y lo repito. Pero como no es un juez, puedo analizar lo que dijo. Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas. No critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad. Y entonces tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido. Ayer se hacían así, o es que como van a enfrentar el hijo contra el padre, entonces, uy, se acabó el padre. Sí es cierto, y no es la primera vez. Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca. Claro que han intentado utilizar todas las debilidades, aquí y acullá, los errores, para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia. No les gusta una serie de circunstancias de las que después hablaré. Y claro que no es la primera vez, tampoco será la última, ha pasado por miles de veces el que se intente enfrentar un padre con su hijo o un hijo con su padre. Pero lo que nunca va a pasar, si la verdad florece, es que se afirme que el actual presidente de la República haya permitido, siquiera sugerido o vuelto cómplice de que uno de sus hijos o hijas delinca, porque eso no ha sucedido. Así que, para quienes apoyan débilmente o se confunden, para los más fuertes, para los que nos atacan, porque son también colombianos y colombianas, pierdan cuidado. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán, seguro, como todo ser humano. Andarán caminos diferentes, quizás a los míos. Pero del Padre eso nunca lo esperarán, ni ha sucedido, ni sucederá. Yo entiendo lo que ha pasado, sé lo que está pasando, sé lo que está ocurriendo. Mi papel institucional no me permite quizás hacer lo que hace unos años podría hacer, hablar con más libertad, decir lo que está pasando, por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué esa presión para que el hijo hable contra el padre?
¿Cómo se puede poner una persona entre escoger su propio hijo y su padre? Pero tengo que decir que lo entiendo, lo comprendo, yo lo he vivido, a mí me tocó. Siendo joven, 24 años, 25, estuve preso. No existía la fiscalía ni nada de eso, eran otras normas. Me juzgó un general de la República y me arrestó. Y fui a parar a la cárcel, no a la de los ricos, no a la casa cárcel. Fui a parar al patio, no me acuerdo cuál número era, el patio 9º o 7º de la Modelo. Y me llevaron de cárcel en cárcel durante año y medio. Terminé en la Picota y ahí seguí en libertad. Eran otras circunstancias, otra vida. El general que me arrestó hoy está condenado. Y el arrestado hoy es presidente. Así se mueve la vida. Alguna vez me encontré con alguno de esos generales retirados y le dije, mire, la paz consiste en que sus hijos o sus nietos, más viejos que yo eran, y mis hijos jueguen un partido de fútbol en una esquina de cualquier pueblo tranquilamente, sin esperar que nadie dispare, que nadie persiga. Esa es la paz. Así ha sido mi historia. Claro, a mí también me pusieron en unas circunstancias, me torturaron 3 días seguidos, a ver si denunciaba a quién o a quién, a ver si personas que ni conocía, personas que no tenían ningún lazo familiar conmigo, personas a los que simplemente había conocido porque tenían la misma idea de luchar por un país diferente igual que yo. Y no hablé. Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad. Y que sale bien, a la postre sale bien. Si no tienes nada que temer, la verdad y la dignidad es el mejor instrumento de la defensa, incluso judicial. Años después me sacaron de la alcaldía. Un señor poderoso dijo, Petro se va. Y el presidente ahí hizo caso y me sacó. Y salió el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, una y otra vez a defender la democracia. Y miren, aquí estoy. Volvimos, Petro no se fue. La gente decía, Petro no se va. No porque sea un dechado de no sé qué, sino simplemente porque había una confluencia en ese momento entre el interés popular y un gobierno, y porque lo que se había puesto sobre la mesa era simplemente la sinceridad, la verdad. Ese señor no podía destituir el voto popular y el pueblo se hizo respetar. No era raro que iba a ocurrir lo mismo, parecido y otras cosas ahora. Si es que lo que se está poniendo en cuestión es si cambiamos a Colombia. Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. Pero aquí nos toca es gobernar. Eso a veces no es tan entendible. Una especie de soledad del poder. Es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país. A veces no se entiende, a veces no se comprende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar
la vida de un país. A veces es incomprensible, pero es el camino que escogimos, el de depender básicamente de ustedes, el de hacer depender un programa de gobierno o una propuesta de la misma población. Si la población quiere más, hay que ir más y más. Si la población quiere detenerse, hay que detenerse. Si la población quiere retroceder, hacer un paso al costado y dejar que las cosas retrocedan. Lo he visto en mi propia existencia. Hoy debemos avanzar. Y avanzar aquí significa, para eso hemos venido, reforma agraria, la tierra para el que la trabaja. Esta misma consigna funcionó hace años, era yo un niño, tenía 10 años, en estas mismas tierras. Aquí comenzó una de las luchas más profundas, sólidas, masivas, por una democracia de la tierra, por una posibilidad de que los parias del mundo tengan un espacio para producir, para vivir, para tener calidad, para cumplir una función social, la de otorgarle alimentos al conjunto de la sociedad. Aquí surgió la NUCS, Línea Sincelejo. De aquí surgieron 100.000 campesinos que en marcha fueron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá a pedir justicia. 1971. Aún sus dirigentes batallan, muchos fueron asesinados. Después de 1971, después de que un gobierno indolente se negó a acceder a que, como se hacía en Estados Unidos o en Europa, la Francia, la Alemania, o en China, o en Japón, o en Corea, pudiese haber una democracia de la tierra, pudiera haber un acceso de la población campesina a la tenencia de la tierra fértil, pero no escucharon aquí en Colombia. En Colombia se aliaron al gran poseedor, hicieron el pacto de Chicorral y lo que siguió fue la violencia. No les gustó ver los 100.000 campesinos y entonces llenaron el espacio de motosierras, de sierras eléctricas y de fusiles y convirtieron estas tierras en un camposanto de campesinos y de campesinas. No quisieron hacer una actividad que tuviera que ver con que la tierra llegara al campesino y prefirieron desatar los galgos de la guerra, las oscuridades de la matanza, el genocidio sobre el pueblo campesino del Caribe colombiano. A mí me tocó hacer esos debates y mostrar la verdad en el Congreso de la República. Como el senador desde la mañana firmaba la ley y por la noche hacía la lista de los asesinados. Como el senador de la República, después de hacer la ley, se abrazaba tomando whisky en las noches con el asesino, el carnicero le llamaban. Cómo iban llenando los pueblos de fosas comunes, cómo iban produciendo un desalojo hasta llenar a Sincelejo de víctimas de la violencia, hacer crecer la ciudad casi en el doble, con los que aterrados llegaban huyendo de esas noches en las montañas, en el Plan, en los Montes de María, en La Mojana, porque se había desatado el genocidio, con firmas de senadores de la República, de gobernadores del departamento. Así callaron la posibilidad de la reforma agraria. No les gustó ver los 100.000 campesinos, pero sí les gustó ver las 20.000 fosas comunes. Un país que no pudo llegar a una solución que era posible
prefirió el camino de la muerte. Lo decíamos esta mañana, el país de la belleza terminó siendo el país de la sangre derramada, sangre de humildes, sangre de jóvenes, sangre de campesinos y campesinas. Este gobierno está aquí para tratar de cambiar esa historia. En eso consiste el cambio, en que de nuevo puedan haber los 100,000 campesinos en la Plaza de Bolívar y ojalá 1 millón, y ojalá 10 millones, gritando que son ciudadanos y ciudadanas. El Congreso de la República actual decidió elevar a la norma constitucional el que el campesino y la campesina sean sujetos de derecho. Bien por ese Congreso. Ni en el 91 se había podido lograr. Pero ser sujeto de derecho significa tener la tierra, poder vivir en dignidad. Y tener la tierra no es un asunto de violencias, aunque por la tierra nos hemos matado desde hace por lo menos 80 años, ya va para un siglo, porque no se hace la reforma agraria en Colombia. Es que se puede negociar, lo dijimos esta mañana, es que podemos llegar a un acuerdo nacional. Que no crean que somos débiles porque hablamos de acuerdo, que no crean que es que el acuerdo, como ellos lo proponen, sea el que nosotros nos arrodillemos, no, el que nos dejemos cooptar por los cócteles sociales, por las lisonjas del poder y de la riqueza, no. Nosotros somos el gobierno del pueblo. El presidente no dejará de ser hijo de una familia popular. Nunca dejará hasta que me alcance el aliento a defender el interés de la persona humilde, de la persona más débil, de la persona más excluida. Porque para eso estudié, me crié y luché. Para eso hemos hecho sacrificios y hemos tenido unas victorias y días hermosos que ni se imaginan. Porque a veces en esas luchas intensas es que aparece la palabra intensidad, vida, alegría, felicidad. ¿Quién lo dijera? No es en esas riquezas que se codician y en esos palacios y en esas sillas doradas y en esos carros de último modelo en donde se consigue la palabra felicidad. La palabra felicidad se consigue en los caminos, en las trochas. La palabra felicidad se consigue cuando una mujer del pueblo lo abraza a uno, cuando un niño corre libre porque cree que ahí hay una solución instintiva de su vida. Cuando un pueblo se junta, ahí aparece la palabra felicidad de intensidad. La felicidad no es de solitarios, la felicidad se construye en comunidad. Pues bien, entonces a este gobierno le corresponde es lograr un acuerdo nacional, pero para construir la paz, para construir los cambios, las transformaciones. Lo dijimos esta mañana, le estamos diciendo a los 4,000, 5,000 grandes hacendados de tierras fértiles de Colombia, véndanos la mitad de la finca. Está la plata allá en el Ministerio de Agricultura, 5 billones cada año, 5 millones cada año. No se les meta en la cabeza especular, no, lo que valga la tierra en el mercado, o un poco menos si quieren. Véndanos la mitad de la hacienda que no está produciendo nada, tiene una vaca flaca a veces, una vaca gorda de vez en cuando, no cultiva ni una mata de yuca. Si nos entrega la mitad de la hacienda y se la compramos adicionalmente, le entregamos los recursos del ICR para que tenga más vacas aún,
en la otra mitad de la hacienda. Vacas de raza, como dicen por ahí. Pastos mejores, árboles, porque el Caribe es la región de Colombia más deforestada y lo que viene es la crisis climática. Y ya lo hemos visto una y otra vez. Si en diciembre andábamos era con bota pantanera para arriba y para abajo y con el agua en cuello, ¿o no? Y ahora viene una sequía. Nos toca prepararnos. Calores que nunca antes el ser humano había sentido ni en 100.000 años. Allá en el Golfo Pérsico, en Europa, 8 millones de hectáreas de pinos quemados en el Canadá, es decir, casi 3 veces lo que en toda la historia hemos destruido la selva amazónica nosotros, solo por el calor. Claro que tenemos que adaptarnos, que cuidar el agua. Hay que hacer una reforma agraria en Colombia. Hay que lograr producir más alimentos en Colombia porque la tierra se volverá cada vez más infértil. No podemos desaprovechar la tierra fértil. La tierra fértil tiene una función social, alimentar el pueblo de Colombia. Y más allá otros pueblos, si podemos. Nunca antes el presupuesto de agricultura, por lo menos desde la constituyente, había sido tan alto como el que hemos puesto hoy. Que esos hacendados no necesitan de paramilitares, ni de fusiles, ni de traquetos, ni de mafiosos. Necesitamos es honestidad. Aquí están las funcionarias. Compremos la mitad de la tierra y les damos más plata para que sean más ricos. Pero en la otra mitad le entregamos esa otra mitad de la hacienda al campesinado para que siembre maíz, para que siembre yuca. Gana el hacendado porque se vuelve más rico. La riqueza no está en tener la tierra. Esa es una mentalidad anacrónica, pobre, miserable, feudal. La riqueza está en hacer producir la tierra. Por tanto, lo ayudamos, va a ser más rico y van a ser más ricos los campesinos porque pueden producir en tierra fértil. Y va a ser más rica Colombia porque se puede alimentar. Y esa es la base fundamental de la paz. Es un acuerdo. A eso le hemos llamado un acuerdo nacional. Claro que así es que podemos construir la paz en Colombia. Aquí desde Sincelejo lo puedo decir con libertad a este mundo hacendario que nos rodea en Córdoba, en Bolívar, en el Magdalena, en el Cesar, en el Magdalena Medio hacia el sur. Tenemos un negocio que hacer en donde ganamos todos y el gobierno está dispuesto con su presupuesto a garantizarlo. Y ese negocio enriquece y construye paz y construye nación. Lo proponemos, hagámoslo, lo estamos esperando. Espero el listado de hacendados que diga, oiga, yo voy por esa. Deben mi crédito para meter más vacas en la mitad de mi hacienda y vendo mi otra mitad. Espero ese listado. Hay que publicitarlo porque a veces la comunicación no llega desde Bogotá, no se escucha al pueblo. Que se sepa en todos los rincones de Sucre, no hay que ir más a la violencia, no necesitamos más de las armas, no necesitamos más de la muerte y de la masacre, simplemente necesitamos ponernos de acuerdo. El gran acuerdo nacional. Y tengo que decir, tengo que decir que esto mirado, y no lo mencioné esta mañana, tiene otra propuesta detrás, y voy a volver al punto inicial de mi intervención. La justicia. He presentado una terna para escoger nuevo fiscal cuando el periodo nuevo comience.
está en discusión, obviamente pública, es la sociedad la que debe opinar, pero al final es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir. A partir de este momento todo depende del Poder Judicial. Pero sí quiero que se sepa por qué hice esa terna. No solamente porque es una terna de mujeres. Sí, estoy diciendo que a la mujer hay que darle poder, que quizás una mujer fiscal general de la nación hace que los delitos contra la mujer y la niñez sean mejor atendidos, no haya impunidad. Que el feminismo no, que el feminicidio, que pena iba a hacer aquí una burrada en el discurso que me iba a costar carísima. Que el feminicidio desaparezca en Colombia, que la violencia intrafamiliar, que es una forma, no lo podemos, es la transferencia de la violencia que hay en la sociedad hacia el interior de la familia, provocada en general por el hombre, el macho. De las violencias que vivimos nos vamos enfermando mentalmente. Y esas enfermedades mentales llegan al interior de la familia, la violación de los niños, el golpe a la mujer y hasta el asesinato, como hemos visto. La paz familiar tiene también que ver con la paz de Colombia, pero qué bien sería que ese tipo de delitos pudiesen ser investigados por una mujer. Tiene que ver con la paz y con la mujer, claro. He entregado esa terna, además porque son abogadas que han vivido décadas dentro de la fiscalía, que se la conocen, que son de ese tipo de profesionales que desde abajo van luchando hasta hacerse. No nació ninguna en cuna de oro, no tienen apellidos de lujo, no han sido senadores ni han sido ministros. Han sido de la tierra, de abajo, luchando por hacer justicia en medio de muchas injusticias, arriesgando la vida, porque ahí se arriesga la vida muchas veces, descubriendo la masacre, descubriendo la ignominia, quizás con el asco que da enterarse de esa realidad nacional, como a mí me dio, siendo congresista de la República, enterrarse en esos procesos en medio de las hojas que destilan sangre y descubrir que el asesino está en el poder. Esas abogadas fueron capaces todas, en diferentes momentos de su existencia, de arriesgar su vida por la verdad. Y ese es un elemento fundamental. Pero quiero, y eso es lo que me gustaría transmitir hoy, no lo he podido decir públicamente, que hay otro elemento que me llevó a presentar esa terna. Lo dije en campaña muchas veces, nuestro gobierno, de ser elegido, no va a perseguir. No vamos a hacer lo que nos hicieron. No nos vamos a vengar. La verdad y la justicia no es para la venganza, es para la reconciliación. Pero tiene que haber verdad. Más o menos mirando el panorama de las últimas 2 décadas, con muchos de mis debates, incluso en el Congreso incluidos, se ha logrado de una u otra manera una serie de procesos de paz. La sociedad y el mundo han dicho, inscríbalos dentro de la idea de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Y mal que bien, se han metido allí dentro de esos criterios.
el proceso de paz con los paramilitares en el gobierno de Uribe y en la justicia llamada Justicia y Paz. Les disminuimos sus penas, pero digan toda la verdad y reparen sus víctimas. Fue lo que dijo la Corte Constitucional sobre esa ley. Bueno, se lo llevaron extraditados a todos, pero ahora los queremos aquí para decir la verdad. Yo mismo he dicho que firmo la carta, el decreto que nombra gestor de paz a Salvatore Mancuso, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional, para los militares y para los exguerrilleros. Y esa misma sentencia dijo: los terceros, es decir, los civiles, que ni eran militares, ni eran guerrilleros, pero habían puesto el billete y habían incentivado por codicia e interés particular a que el país se incendiara en la guerra, para financiar el paramilitarismo, para que en la guerra pudieran quedarse con la tierra y con la riqueza, y en el desorden pudieran cooptar el Estado en manos de la mafia narcotraficante. Entonces esa sentencia dijo que no era competente ni los jueces de Justicia y Paz, ni la Justicia Especial para la Paz. Es decir, que el competente para juzgar a los que promovieron el genocidio era la justicia ordinaria, la Fiscalía. Le pregunté al presidente de la JEP, bueno, y entonces, ¿cuántos procesos en donde hay este tipo de personas se han trasladado de los archivos y procesos de Justicia y Paz y de la Justicia Especial para la Paz a la Fiscalía? Y me dijeron 17,000 procesos y no han avanzado. Y entonces tenemos un problema estructural para construir la paz. La terna que he presentado, cualquiera que sea la elección que se haga sobre esas personas, tiene la característica de que puede iniciar los procesos y hacerlos avanzar de quienes hicieron el genocidio en Colombia desde el escritorio. En realidad ni los paras, ni los militares, ni los guerrilleros realmente al final no eran sino instrumentos de uno y otro. El poder de ese genocidio no está siendo juzgado. Pero quiero advertirlo, no lo hago para generar una nueva oleada de violencia. Ya mi hijo es víctima de ello. No lo hago para ver si entonces nos vengamos. No, es para ver si nos reconciliamos. En esto ya no tendrá que ver la justicia, sino el Congreso de Colombia. Es que si se reconoce la verdad, y en esto la Fiscalía tiene un papel que cumplir, y le pediría a la que la Corte Suprema de Justicia escoja que cumpla esa misión. Dada esa sentencia que ya no la puede cumplir ni Justicia y Paz ni la JEP, que entonces la Fiscalía adopte la posición de que al adelantar esos 17,000 procesos aparezca una verdad, y que quienes sean sujetos de esos delitos puedan decirlo entonces, puedan reparar las víctimas y pueda a través de un proceso de justicia transicional, que significa rebajar penas, sí, podamos llegar a algo por lo cual en campaña me levantaron de verdad a través de casi todos los medios de comunicación, a un perdón social, que es lo mismo que decir a la reconciliación.
a la paz definitiva. La terna que he presentado, en mi opinión, la Corte ya decidirá, no es para esconder el delito. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. No porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. A mí me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia, porque sé que protegiendo a la justicia protegeré a millones de hijos y de hijas del pueblo colombiano, que no irán asesinados por ahí, que no serán caño de carne, ¿cómo es? Carne de cañón de la violencia y de la guerra en Colombia. Porque si protegemos la verdad y la justicia, alcanzaremos la reconciliación y la paz. La terna que he presentado es para construir la gran reconciliación nacional del pueblo colombiano, de la sociedad colombiana toda, para que podamos mirar al frente en los días que están por venir, mirar con esperanza la construcción de una sociedad y de una nación grande, de una Colombia potencia mundial de la vida, en donde el pueblo campesino pueda cultivar, nos pueda alimentar, pueda criar a sus hijos y pueda vivir en paz. Gracias, muy amables.